Hola chicos, ¿cómo están? Soy Erika Jimena Rodríguez Rengifo de la Facultad de Industrias Alimentarias que pertenece a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En esta oportunidad les hablaré sobre las medidas de temperatura, cuáles son los instrumentos de medición que se utilizan desde los más comunes hasta los más complejos que se utilizan en los procesos industriales. En un concepto general, los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que están influidos por la temperatura, los cuales son termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar, rellenos de líquidos, gases o vapor, los termopares, pirómetros de radiación y los termómetros de resistencia. Usualmente los termómetros están diseñados por un vidrio con una sustancia líquida que es el mercurio, con el único propósito de medir su magnitud y determinar la temperatura. Hoy en día, debido a los crecientes avances tecnológicos, estos termómetros se encuentran en peligro de extinción debido a la versión digital de estos instrumentos, que vienen ocupando el lugar desde ya hace un buen tiempo debido a la facilidad y sencillez de su manipulación. Tanto en usos domésticos como en industriales, es más conveniente la utilización de un termómetro que pueda medir la temperatura sin necesidad de un contacto, lo cual serían las versiones infrarrojas. En las industrias es común la utilización de termómetros debido a que es necesario obtener medidas precisas y rápidas. Existen diversos tipos de instrumentos de medición de temperatura en la actualidad, cada uno de ellos especializados en tareas específicas, desde medir la temperatura de una persona, medir los niveles de calor de una máquina con gran complejidad y para los alimentos en donde se pueda garantizar las condiciones de temperaturas óptimas para la conservación o preparación de los alimentos. Como ejemplo de algunos termómetros tenemos el termómetro capilar. A este tipo de termómetros los caracteriza su resistencia, puesto que cuenta con una caja de acero inoxidable. Estos son usados en ambientes marinos o cuando se tratan de alimentos. Estos llegan a medir desde menos 200 grados centígrados hasta los 600 grados centígrados y se los puede encontrar en los líquidos o gases. Luego tenemos el termómetro de bulbo rígido. Este tipo de termómetros son especialmente utilizados a nivel industrial debido a sus características. Usualmente es empleado por plantas petroquímicas debido a los grandes niveles de corrosión que se pueden presentar. Llega a medir temperaturas dentro de menos 200 grados centígrados hasta los 600 grados centígrados. Está hecho de un acero inoxidable y cuenta con un compensador de temperatura ambiental. Luego tenemos los pirómetros. Estos termómetros sirven para altas temperaturas y se utilizan en fundición, fábricas de vidrio, hornos de cocción de cerámica. Existen varios tipos según su principio de funcionamiento. Están los pirómetros óptimos, que se utilizan para medir las temperaturas elevadas desde 700 grados centígrados hasta los 3200 grados centígrados, a los cuales se irradia suficiente energía en el espectro visible para permitir la medición óptima. Luego tenemos los pirómetros infrarrojos, que captan la radiación infrarroja filtrada por un lente, que puede llegar a medir temperaturas inferiores de 0 grados centígrados hasta los valores superiores de 200 grados centígrados. Luego tenemos los termómetros de gas. Estas pueden ser a presión constante o a volumen constante. Estos tipos de termómetros son muy exactos y generalmente son utilizados para la calibración de otros termómetros. Luego tenemos los termopares, que básicamente consiste en un par de alambres hechos de material diferente. Estos alambres se unen en los extremos y en el otro están conectados a un instrumento de medición o a un circuito. Cuando la llamada unión caliente se calienta, un voltaje medible se genera a través de la unión fría. Esta unión fría se conoce también como la unión de referencia.
Luego tenemos un termógrafo, que es un dispositivo que mide la temperatura y la registra. Esta es necesario para los equipos de instalaciones frigoríficas de naves industriales, comercios y vehículos de transporte, que permite controlar la cadena de frío necesaria para productos perecederos o productos para el consumo humano. Y por último tenemos el termómetro T206. Se trata de un instrumento compacto con una sonda fina de 3 milímetros de diámetro, que son muy útiles tanto para realizar mediciones de interior de productos como la comprobación de temperaturas de ambiente. Y bueno, en la escala de temperatura, la más utilizada es los grados Celsius, en honor a Andrés Celsius. En esta escala, el 0 y el 100 son grados correspondientes respectivamente a los puntos de congelación y de ebullición. Existen otras escalas termométricas que son Fahrenheit, propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Este grado Fahrenheit es la unidad de temperatura en el sistema anglosajón de unidades, utilizada principalmente en los Estados Unidos. Luego tenemos la temperatura Kelvin, que es la temperatura absoluta, que es la escala de temperaturas del Sistema Internacional de Unidades, y aunque la magnitud de la unidad Kelvin coincide con el grado Celsius, el 0 se ha fijado en un cero absoluto, que es a menos 273.15 grados centígrados y es inalcanzable según el tercer principio de la termodinámica. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Les agradezco, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias, chao.